Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Nascimento Feinberg. Yo lidero Sinergos Latinoamérica desde Brasil y con honor, mucho gusto estar aquí con todos. Eh, Bienvenidos a Financiando desde la Confianza. Eh, Sinergos, desde el principio de su actuación, siempre estuvo en Latinoamérica, desde 86, y en los últimos 2 años estamos muy involucrados en la promoción de la filantropía y nos pareció muy interesante e importante para nuestra región compartir ese estudio y report que hicimos con City Foundation porque se trata de una cosa muy importante en nuestros países, a donde tenemos que avanzar mucho la relación de confianza en la filantropía, en los grant makers. Tenemos acá gente de muchos países de Latinoamérica. Vamos a tener un panel con Guatemala, con Colombia, con México, con Ecuador, y como participantes tiene gente de otros países. Puede percibir por mi acento. Soy brasilera, pero casada con porteño, entonces tengo acento muy raro. También la agenda de hoy, para tener como un flujo, tenemos entonces una presentación breve de City Foundation por Melissa. City va a presentar este trabajo que he hecho con Sinergos en varios países y nosotros de Sinergos, por medio de Sonia, también vamos a hacer como un resumen de los aprendizajes y hallados del informe, ¿no? Tenemos un diálogo entonces con Juan José Hurtado Paz de Guatemala, de la asociación POP No, Gracia Goya del Hispanics in Philanthropic México, Boris Cornejo de la Fundación Esquel de Ecuador y Carolina Gómez de Filantropía Transformadora de Colombia. Después, como yo ya dije, las preguntas de la audiencia y los panelistas van a tener algunos pocos minutos para dar sus observaciones finales. Que aprovechen la discusión, el contenido y que juntos podemos colaborar mucho más con nuestros países para el desarrollo de la filantropía de Latinoamérica. Gracias. Invito Silvia, discúlpame, estaba esperando el slide. Invito Silvia, mi aliada, parcera acá en Brasil. Silvia dirige Brasil, nuestra oficina de Brasil, y también se dedica a Latinoamérica. Silvia, por favor, la palabra es tuya. Gracias, Daniela. Muchas gracias por la amable presentación. Bien, buenos días, ¿no? A todos. Un hola a todos. Bienvenidos a esta conversación, ¿no?, virtual sobre financiación desde un lugar de confianza o donación desde un lugar de confianza. A ver cuál la palabra que queda mejor, ¿no?, en sus países, pero nuestra intención es hablar de la relación entre grant makers y grantees, ¿no?, donantes y beneficiarios. Me llamo Silvia Moraes, como dijo Daniela, soy directora de la operación de Sinergos en Brasil, donde trabajamos acá. Estamos dedicados por la promoción y calificación de la filantropía familiar y corporativa desde productos y servicios de asesoramiento al impacto social. Bien, yo seré la anfitriona de hoy y guiaré a esta sesión. Daré mi mejor a todos para que tengamos un muy buen momento de reflexión. Nuestra discusión de hoy se basa en un informe que ya está disponible, ¿no?, en español en la página web. Se llama Financiación desde la Confianza, explorando el valor del apoyo operativo general, donaciones, ¿no?, donaciones para fines flexibles, donde la organización tenga el poder y la autonomía para decidir cómo va a dedicar la inversión que recibió, ¿no? El informe es un encargo de la Fundación CIT a Sinergos, fue lanzado a principios de mayo en inglés, y esta semana, hoy, estamos lanzando en español, ¿no?, que estará disponible para toda la audiencia
Nosotros vamos a enviar un correo electrónico con el documento para todos ustedes y también va a estar disponible en nuestro sitio web. Les quería comentar que una versión en portugués y un webinar también en portugués para la comunidad brasileña se va a llevar a cabo a fines de agosto. Estamos en ese momento tratando de planearlo, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo eso? Por la importancia que tiene ese estudio, ¿no? Estamos hablando de un momento clave. Si antes ya era importante hacer inversiones que puedan de alguna manera incorporar y engrandecer la capacidad operativa de las organizaciones sin fines de lucro, imaginen ese momento después de la pandemia que estamos viviendo, qué tan importante es ese tipo de inversión, ¿no? En esta sesión vamos a escuchar, como dijo Daniela, un poco de la Fundación CIT. Vamos a escuchar a Melissa Pino, seguido de algunos puntos que van a destacar, también de lo que han alcanzado, ¿no? El estudio, que ha alcanzado el estudio de unos de los autores. Vamos a escuchar Sonia Balcazar, que va a compartir con nosotros, y finalmente vamos a tener una conversación en un grupo de 4 personas de las organizaciones que Daniela ha comentado, donde vamos de alguna manera escuchar desde quien financia y de quien recibe las donaciones, y también de expertos en la sociedad civil de Latinoamérica, ¿no? Bien, después les explico un poco más acerca de detalles, ¿no? De quién va a estar con nosotros en esa conversación, pero me gustaría explicarles un poquito en esta sesión de lo que vamos a tratar, ¿no? Quería discutir con ustedes que la inversión social que estamos hablando es un tipo de inversión y filantropía que no se dedica a los proyectos exclusivamente, pero la que ofrece apoyo a la gestión y operación de organizaciones sin fines de lucro en general, ¿no? El apoyo y las donaciones para el desarrollo de capacidades institucionales y financiación flexible en general. Vamos a discutir su papel en algunos escenarios y desde algunas temáticas críticas e importantes para el sector de impacto social, tales como la innovación, la colaboración, el aprendizaje, y también cómo medimos a este tipo de inversión, que también es muy importante. El ajuste a las cambiantes necesidades de nuestras comunidades y cómo vamos, como dije antes, responder a la crisis actual, ¿no? Entonces es una oportuna y duradera temática que no podemos huir de ella. Esto es importante. Como financiadores tenemos que siempre estar atentos a los beneficiarios finales, pero también en quien está trabajando directamente con los beneficiarios de las organizaciones. Entonces queremos en esta conversación, este es lo que voy a dar mi mejor, es ir un poquito más allá de la temática de la pandemia y entender también temáticas claves y siempre puesta a la conversación, tales como la importancia de apoyar a la existencia de organizaciones sociales fuertes, cómo medimos el impacto, ¿no? Y cómo es importante también acerca de las dinámicas de poder de donantes con beneficiarios y la estructura de las organizaciones filantrópicas. Entonces me gustaría empezar pasando la palabra a Melissa Pino, jefa de ciudadanía corporativa de LATAM, ¿no? de la región de Latinoamérica, de Fundación Citi, para que pueda de alguna manera explicar por qué se encargó este tipo de estudio a Synergos, ¿sí? Adelante, Melissa, la palabra es tuya. Muchas gracias, Silvia. De parte de la Fundación Citi, quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos por unirse a la reunión de hoy. Al igual que muchos financiadores, la Fundación Citi ha ido evolucionando su enfoque hacia la financiación flexible a lo largo de los años.
Hace 10 años, la Fundación Citi creó nuevas formas de financiar el desarrollo de capacidades a nivel internacional. Y hace 4 años, la Fundación lanzó un programa en los Estados Unidos que ha proporcionado más de 40 millones en subvenciones sin restricciones. Siempre nos ha resultado valioso escuchar y aprender, porque definitivamente no tenemos todas las respuestas. Y es por eso que encargamos el informe de hoy, Financiación desde la confianza. No hace falta decir que, dada la pandemia mundial, como se ha mencionado, a la que nos enfrentamos, todos nos encontramos en uno de los momentos de aprendizaje más cruciales. Estamos en condiciones de ver aún más claramente cómo la financiación flexible puede ser fundamental. Como muchos de ustedes, la Fundación Citi ha adaptado sus políticas y sus estrategias de financiación debido a la crisis, proporcionando más flexibilidad. A medida que continuamos escuchando y aprendiendo, todos tenemos la oportunidad y tal vez la responsabilidad de crear una nueva normalidad. Esperamos que este informe contribuya a las discusiones que está teniendo el sector y que nos ayudará a todos a avanzar en nuestro pensamiento. Quiero darle las gracias a Synergos, a los estimados panelistas por su tiempo y conocimiento, y así a ustedes como se unieron entre nosotros hoy. Y con eso le paso la palabra a Sonia. Gracias, Melissa. Muy buenos días desde Lima, Perú. Les envío un saludo cordial a todos los latinoamericanos que escuchan este webinar. Este reporte es el resultado de una investigación sobre el valor de las subvenciones o grants otorgadas a las organizaciones sin fines de lucro por instituciones del mundo de desarrollo y filantropía, tales como fundaciones, bancos de desarrollo, la cooperación internacional y algunas empresas. El reporte se centra en 2 tipos de subvenciones. Una para apoyo operativa general, un equivalente a capital de trabajo, y la otra para financiar el fortalecimiento de capacidades institucionales. Es decir, y quiero enfatizar, que estamos hablando de subvenciones no destinadas a programas, que son las más comunes en el tema del desarrollo. La investigación busca responder a la pregunta, ¿cómo estas 2 subvenciones agregan valor? ¿Y qué tipo de cambios ocurren dentro de las organizaciones que las reciben, que generan un incremento de su impacto en las comunidades beneficiarias? Quiero empezar definiendo estas subvenciones. Apoyo operativo general se refiere a fondos flexibles, como comentó Silvia, sin restricciones de uso. Es la organización receptora la que decide asignarla donde más se requiere. Las subvenciones para fortalecimiento de capacidades, en cambio, tienen definido cómo se va a mejorar la organización. Está de alguna manera preestablecido en el requerimiento de la definición de los contratos y de la solicitud que se hace a la organización que la financia. Por otro lado, también quiero recalcar que el propósito de este reporte es contribuir a la discusión y compartir experiencias alrededor del mundo que muestran el valor de estas 2 subvenciones. En la actual coyuntura de la pandemia del COVID-19, algunas instituciones han convertido o han canalizado más fondos flexibles ante la urgencia que la sociedad civil atienda a los pobladores más golpeados por la pandemia. En general, en Estados Unidos, varias fundaciones en los últimos años han ido aumentando el porcentaje de fondos que destinan a este tipo de grants, pero aún no son suficientes. El reporte está basado en información proveniente de más de 60 entrevistas con representantes de instituciones donantes de fondos, instituciones intermediarias e instituciones sin fines de lucro.
Se incluyen otros casos de organizaciones que trabajan en África, Asia, Europa, América Latina y Estados Unidos. Los casos estudiados son 4. La Fundación Firelight, una fundación basada en California, que trabaja con más de 300 organizaciones que apoyan a niños y jóvenes en situación vulnerable. Se conversó no solo con la fundación, sino también con las organizaciones de África que recibieron estos fondos. La Organización de Desarrollo Comunitario OCODE de Tanzania y Namguaira de Malasia. El segundo caso incluido es el de la Fundación Comunitaria Whatcom del estado de Washington en Estados Unidos. Conversamos con 2 organizaciones de su sociedad civil, Bellington Food Bank y Sustainable Connections. El tercer caso es el del Global Fund for Children, que trabaja con 120 organizaciones alrededor del mundo y es una organización que desde sus inicios ha promovido el financiamiento de apoyo operativo general y compartió su experiencia creando comunidades de aprendizaje de pares. Para el reporte se entrevistaron 2 organizaciones que participaron de una comunidad de aprendizaje denominada Step Up. ARPAN, ubicada en la India, y Pop Nog de Guatemala. Hoy día tenemos el privilegio de contar entre los panelistas justamente con Juan José Hurtado, director ejecutivo de Pop Nog, quien seguro compartirá la interesante experiencia de ser parte de una comunidad de aprendizaje de pares. Finalmente, el reporte incluye la experiencia de la organización inglesa Career Ready, que gracias al financiamiento flexible potencializó la empleabilidad de estudiantes en zonas con pocas oportunidades. Todos estos casos exploran el rol que las subvenciones de apoyo operativo general y para fortalecimiento de capacidades juegan en la dinámica de las relaciones entre donantes y organizaciones receptoras de las subvenciones. Los cambios tangibles e intangibles que ocurren dentro de estas organizaciones que ejecutan programas y que conllevan a mejorar el impacto en los beneficiarios finales. Ahora veamos las ideas claves del reporte. El primer hallazgo clave que estuvo presente en todas nuestras conversaciones y que está reflejado en el título del reporte es que el financiamiento flexible puede ser visto como una forma de capital de confianza. El título del reporte, Financiando desde la confianza, indica que la fundación o institución que provee fondos flexibles ha elegido renunciar a parte del control que le dan las subvenciones con fines específicos y muestra su intención de establecer con la ONG una relación más igualitaria. Existe, por supuesto, una tensión entre la confianza y los resultados esperados, pues, por definición, confiar es tener fe, creer en la información y en la relación ya establecida, y aceptar no definir de antemano los resultados esperados. Pero como sabemos, ganarse la confianza es un proceso que se gana en el tiempo. Varios financiadores otorgan primero una donación de 1 año y hay que tomar en cuenta que cualquier impacto en la mejora de la organización no va a mostrar resultados inmediatamente, por lo que debe ser a largo plazo. En tercer lugar, nuestros entrevistados compartieron su experiencia de cómo el recibir apoyo operativo general de largo plazo, conjuntamente con subvenciones para el fortalecimiento de capacidades, es una especie de regla de oro. Esta combinación permite que las organizaciones eviten tener que decidir entre invertir en la capacidad de la organización y el crecimiento de sus programas. Y con ello aseguran que la nueva capacidad adquirida sea sostenible y duradera. Y no es necesario que los fondos flexibles sean de montos grandes para tener un impacto beneficioso. Otro tema relevante es lo que llamamos el rol de estos fondos en nivelar el campo de juego.
Esto es así porque cuando los líderes de las organizaciones tienen la confianza de decidir en qué invertir estos fondos, se crea un nuevo equilibrio en el diferencial de poder entre el donante y la organización receptora, pues los roles cambian. Por un lado, el donante se convierte en un aliado más cercano, puesto que ambos influyen en la efectividad de las decisiones, y el aprendizaje va en las dos direcciones. Esto es muy claro en la relación actual entre la Fundación Firelight y las ONG africanas incluidas en su caso. Por otro lado, el nivel de preparación y disposición de las organizaciones es clave. Estos fondos contribuyen no solo a mejorar competencias y capacidades, sino también están asociadas a un cambio de mentalidad. La organización que solo recibe subvenciones programáticas tiene el riesgo de focalizar todos sus esfuerzos en cumplir los objetivos de cada programa de manera individual y no necesariamente tener la libertad de escuchar al grupo general de beneficiarios de su organización y con ellos definir las oportunidades de mejorar su bienestar. Adicionalmente, en este estudio incluimos 3 organizaciones que juegan el doble rol de ser receptoras y donantes de subvenciones. Estas instituciones intermediarias se convierten en importantes aliados de los fondos no restrictivos porque ellos conocen por experiencia las ventajas que estos fondos han traído a su fundación. No es de extrañar que las fundaciones que reciben fondos flexibles donan fondos flexibles, creándose una especie de cadena de confianza que va desde el que provee los fondos originales hasta la comunidad beneficiaria en el otro extremo. Medir el impacto de estos fondos bajo estudio es un ejercicio retador en sí mismo. Al no tener una teoría de cambio, es complicado atribuir causalidad. Sin embargo, existe una metodología llamada cosechando desde los resultados, que utilizan algunas organizaciones incluidas en este reporte, que se inicia con un proceso colaborativo de reflexión sobre los resultados y se busca hacia atrás las posibles causas de estos cambios. Finalmente, y si bien es cierto que rastrear la conexión con resultados es difícil, sí encontramos evidencias del importante rol que juegan estos fondos en fortalecer los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje de las organizaciones en el largo plazo. Medir impactos sociales es más complicado que medir impactos financieros. Y sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil aún cargan con el peso de brindar evidencias de resultados, cuando muchas veces no tienen recursos para financiar este sistema. Con estas subvenciones, los donantes pueden financiar el diseño de estos sistemas que sirvan para medir el progreso de la misión de la ONG y del bienestar de sus comunidades beneficiarias. En resumen, para organizaciones que trabajan con las comunidades, el valor de la subvención flexible y para fortalecimiento de capacidades es incuestionable. Financiar desde la confianza es una práctica que hace que la toma de decisiones esté más cercana a la comunidad. Ayuda a asegurar que las intervenciones sean lideradas por el beneficiario más que por el donante. Ayuda a dar estabilidad, promueve el aprendizaje y crea las condiciones para que las organizaciones innoven, se adapten durante una crisis y respondan a oportunidades, y no sean solo implementadoras de programas, sino aliados reales de los donantes y un actor fundamental para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible, aquí en América Latina y en el resto del mundo. Y con esto, ahora le doy paso a Silvia para escuchar a nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bien, ahora pasemos a la discusión. Vamos a conocer un poquito a los panelistas, ¿no? Las personas que están acá contribuyendo a esta discusión.
les quería dar la más bienvenida, ¿no? Y agradecer también por la participación de ustedes. Primero me gustaría presentarlos. Primera persona que va a estar con nosotros es Juan José, ¿no? De la Asociación POPNOG de Guatemala. POPNOG es una organización que actúa por los derechos y valoración de la cultura de la población indígena de Guatemala. Juan José está en ese puesto de director ejecutivo desde 2015. Es doctor en educación y licenciado en ciencias de la comunicación. Es una persona involucrada en el tema, ¿no? Desde su adolescencia. Estuvo involucrada en movimientos y organizaciones sociales indígenas y campesinas y siempre comprometido con los esfuerzos por lograr el bienestar de estos pueblos, ¿no? Tiene conocimiento más profundo de la realidad económica, social, política y cultural y medioambiental de Guatemala y la región mesoamericana. Y también es una persona que antes de POPNOG ha trabajado con distintas organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias, Juan José, por estar acá con nosotros representando a su organización. También vamos a contar con la participación de Gracia Goya, que es vicepresidenta ejecutiva de Hispanics in Philanthropy de México. Es una organización intermediaria que canaliza fondos para apoyar organizaciones que llevan equidad y justicia para la comunidad latinoamericana, ¿no? Gracia capitanea, ¿no? Los programas de HIP que apoyan a las organizaciones sin fines de lucro latinas y supervisa, ¿no? Todos los aspectos del trabajo de este programa, incluido desde la estrategia, la planificación, organización y el personal involucrado en este programa. Trabaja en estrecha colaboración con la Junta de HIP y también tiene más de 20 años que Gracia ha trabajado con organizaciones nacionales e internacionales involucradas en el desarrollo y la reducción de la pobreza, ¿no? Muchas gracias, Gracia, por estar acá con nosotros. Bien, también vamos a estar con Boris Cornejo, ¿no? De la Fundación Izquierda del Ecuador, una organización que tiene muchos años de trabajo en Ecuador. Es una organización que contribuye al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria. Boris fue uno de los fundadores de la organización y además de servir como profesor en la Universidad Central, en las universidades Central y Católica en Ecuador, fue jefe de programación para el equipo de planificación económica de Ecuador, jefe de la División de Política de Desarrollo, Asesoría Nacional de Desarrollo de Ecuador, y también coordinador de la Red Cívica para combatir la corrupción, ¿no? Y Boris también ha desempeñado un papel como consultor internacional para organizaciones como el Banco Americano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Unión. Es una persona muy conocida en el sector, en el tercer sector latinoamericano por sus logros y contribución al fortalecimiento del sector. Agradezco mucho por su presencia. También me gustaría presentar a Carolina, ¿no? Carolina es ejecutiva principal de Filantropía Transformadora, tiene más de 12 años de experiencia en materia de inversión social en Colombia, Estados Unidos y Europa. Es economista y tiene una maestría en políticas públicas en la universidad, en universidades europeas y también americana. Carolina se ha enfocado en fortalecer la filantropía en Colombia, especialmente en órganos de gobernanza. Es una persona que tiene una especialidad, un estudio con Board Source.
Carolina se ha enfocado en fortalecer la filantropía en Colombia, especialmente antes de dirigir la filantropía transformadora. Carolina trabajó en Fundación Corona, en la Agencia Colombiana para la Integración, en Bogotá, UNICEF, y también en Banco Mundial, Fundación Alvear, y también pasó un tiempo en una organización del mercado financiero en Morgan Stanley, ¿no? Bien, señores panelistas, yo tuve el placer de hablar con cada uno de ustedes individualmente y estoy encantada de darles la bienvenida. Nuestra audiencia de hoy es una mezcla de financiadores, filántropos, organizaciones de la sociedad civil internacional y de base, y miembros preocupados de nuestra sociedad. Entonces esperamos que sus ideas puedan generar formas para que nuestra audiencia tome medidas en sus organizaciones, en su trabajo, por lo que estoy con ganas de compartir con esta audiencia un poco de la buenísima conversación que tuvimos. Me gustaría aprovechar de esa conversación, ¿no? Mientras tanto, audiencia, me gustaría decirles que no duden en enviarnos sus preguntas, ya sea para los panelistas o para alguna organización específica. Tendremos a Laura y Grace que nos están apoyando acá. Son mis colegas de Sinergos que están atentas, esperando por sus preguntas en nuestro chat, ¿no? Y haremos lo posible para atender de manera general, pero lo que vamos a recibir, pero vamos a ver lo que podemos hacer con el tiempo, ¿no? Me gustaría empezar por Juan José, porque como director de POPNOG, que fue una organización que, como dijiste, Juan José, en nuestra conversación pusiste una palabra que me llamó muchísimo la atención, que POPNOG se siente como una organización privilegiada por haber recibido apoyo de recursos flexibles y oportunidades de desarrollo de capacidades institucionales de una de las organizaciones del estudio, que es GFC. Y te quería preguntar acerca de la importancia que hizo ese tipo de donación flexible y la confianza que recibiste en la relación con sus donantes, y que pudiera de alguna manera hablar de los cambios que alcanzó POPNOG con ese tipo de inversión y este estilo de relación basada en la confianza. Por favor, Juan José. Bueno, muchas gracias Silvia y gracias Sinergos por la oportunidad. Bueno, ya decían que POPNOG es una asociación civil que tiene un enfoque de pueblos indígenas. Es decir, trabajamos con población indígena de Guatemala, que es la mayoría de la población, pero además valoramos en la identidad y la cultura de los pueblos una fuerza muy grande para construir alternativas de vida. Una vida más equilibrada entre seres humanos, naturaleza y en general en el universo. Y esa es una forma distinta de entender el mundo que tienen los pueblos originarios. Y insisto en esto porque eso ya marca desde sí, para comenzar, esa flexibilidad, porque significa un reconocimiento a que hay formas distintas de ver y entender el mundo y que nadie tiene una verdad única, exclusiva. Y entonces eso ya es un elemento de flexibilidad que yo valoro mucho. En este caso, sí tuvimos el privilegio, porque no todas las organizaciones lo tienen, de contar con esos fondos flexibles. Casi siempre son sobre la base del marco lógico, con indicadores, con medios de verificación, etcétera, que se convierten en muy rígido. Sin embargo, hemos sido afortunados que hemos tenido la colaboración tanto de GFC como de otras organizaciones que tienen este pensamiento flexible y que le apuestan al fortalecimiento de organizaciones, entendiendo que las organizaciones somos un instrumento de trabajo que hay que pulir, que hay que preparar mejor, y en ese sentido, mucho del financiamiento ha sido financiamiento también para pago de salarios. Y eso es clave,
porque quien hace el trabajo son personas, pero además personas que tienen una identificación, una mística de trabajo, que se comprometen con lo que están haciendo. No es un trabajo por cumplir, es un trabajo porque hay convicción, se pone el alma, el corazón, la fuerza, la energía en lo que se está desarrollando. Y ese personal no es fácil de conseguir y es importante tenerlo ahí, preservarlo. El apoyo flexible muchas veces no es en grandes cantidades. Yo diría que la mayoría de las veces son aportes muy pequeños, pero que precisamente permiten cubrir lo que otras organizaciones y financiamientos menos flexibles no cubren. Y entonces se convierte en algo complementario que permite y optimiza el trabajo de las organizaciones. Y más aún, esta cooperación flexible apoya también el desarrollo de capacidades. Y quisiera referirme a la experiencia con GFC. Nos apoyaron tanto en la recaudación de fondos y también nos apoyaron en el desarrollo de capacidades. Y en esto, en el desarrollo de capacidades, me pareció muy importante en este programa de Step Up, como ya se refería, nos juntaron a los directores o líderes de organizaciones no gubernamentales de distintas partes del mundo. Ya solo juntarnos entre nosotros se convierte en un estímulo y en un aliciente para nuestro trabajo, porque nos permite ver que hay personas en el mundo haciendo cosas positivas y eso estimula. Pero además, también, si bien lo que se buscaba era reflexionar sobre temas claves, como es recursos, personal, monitoreo y evaluación y otros temas, no era presentar ya esquemas hechos de cómo se hace esto, sino entre todos compartir pensamiento y construir. Y eso es muy importante, ponernos a pensar. Muchas veces estamos en el día a día, en las actividades, y no nos dedicamos tiempo para pensar y aprender. Que haya un financiamiento que nos dé la oportunidad de pensar es sumamente valioso, y eso multiplica el trabajo. Y además crea espacios de confianza, intercambiamos experiencias y en el estudio se refleja cómo en contextos tan distintos entre la India y Guatemala hay problemas similares y hay experiencia acumulada y que podemos aprovechar y replicar cosas que se hacen en otras partes. Como yo le decía a Sonia, muchas veces queremos descubrir el agua azucarada, cuando ya hay mucho avanzado, hay mucho ya caminado. En ese sentido, pues es importante que POPNOG, con distintos apoyos, hemos logrado trazarnos un plan de fortalecimiento institucional y en general tenemos ahora mayores capacidades. Y en esto yo quiero ser muy franco, no ha sido únicamente GFC, sino que han confluido diferentes esfuerzos. Pero eso es importante, cómo se crean sinergias, apoyan cosas y que el mundo no es un mundo mecánico, simplista, de causa-efecto, sino que es multicausal y multiplicidad de efectos. Y en este caso, yo me atrevo a decir, sin pues una vanidad, pero que en realidad somos ya ahora una organización que ha crecido no solo en presupuesto, en personal, en profundidad de su trabajo y que a veces crecer no es hacer más, sino que hacerlo mejor. Entonces, sinceramente, esta cooperación flexible ha sido clave para ello y estamos muy agradecidos con quienes han dado ese tipo de colaboración. Perfecto. Muchas gracias, Juan José. Y me gustaría preguntarte un poquito acerca del contexto del COVID-19. Entonces, ¿cómo, desde la perspectiva de una organización de base como POPNOG, cómo ha tenido que ajustarse su organización para abordar el COVID, ¿no? La situación de la pandemia y qué papel ha jugado el financiamiento flexible en este ajuste? ¿Nos podría compartir un poquito de su visión acerca de eso, por favor? Bueno, el COVID nos ha cambiado el panorama en todo el mundo y sobre todo ha hecho más evidente las injusticias y desigualdades que ya habían. Es decir, se ha agravado la crisis
Y en el caso nuestro, pues obviamente lo primero que pensamos es cómo garantizar la seguridad de nuestro personal y de las personas con las que trabajamos. Entonces, hemos estado confinados, trabajando desde casa, pero no todo se resuelve tampoco desde casa. Hay necesidad de hacer trabajo presencial. De parte nuestra, hemos tratado de responder a urgencias porque el problema del hambre en Guatemala y en todo el mundo se está incrementando a partir de toda esta situación. Entonces, hemos brindado alguna asistencia humanitaria, como, por ejemplo, algunos alimentos para familias en situación de pobreza y pobreza extrema. También estamos dotando a algunas personas con kits de bioseguridad para que traten de protegerse. Y estamos haciendo ajustes a nuestros proyectos y sobre todo a nuestras metodologías de trabajo. Mucho ahora tendrá que hacerse de manera virtual, pero como decimos, no todo se resuelve así. Sin embargo, hay que invertir en compra de equipo, capacitarse en el uso de tecnologías, tenemos que mejorar las comunicaciones. Como decíamos, ahora es indispensable pensar en los kits de bioseguridad y en general tenemos que desarrollar nuevas capacidades y nuevas metodologías de trabajo. Nuestros donantes en general han sido muy sensibles a esta situación y han brindado fondos de emergencia de una manera también muy flexible. Y para nosotros es un gusto que HIP es justamente uno de esos donantes flexibles con que contamos y que nos va a permitir apoyar a familias en situación de una mayor necesidad. Entonces, creo que, como se decía ya al principio, en situaciones de emergencia, la cooperación flexible se hace mucho más útil y permite llegar mejor a la población. Gracias, Silvia. Sí, muchas gracias a ti, Juan. Bien, me gustaría seguir la pregunta con Gracia, porque me gustó mucho de nuestra conversación, pues sentí la larga experiencia de Hispanics in Philanthropy en desarrollar programas de construcción de capacidades de organizaciones y que desde esa larga experiencia lograron crear una personal, ¿no? Teoría de cambio y también una forma muy particular de la organización entender los resultados, los outcomes, ¿no? De las evidencias de su inversión en ese programa, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar a ti, Gracia, por favor, si podría compartir ese ejemplo con nuestra audiencia, un poco de la relación que tiene ese ejemplo de la financiación flexible con la teoría de cambio, cómo se desarrolla eso, ¿no? Y cómo se benefician también los financiadores, los donantes, a partir los financiadores de una financiación flexible, ¿no? Me gustaría preguntar un poquito acerca de eso para que puedas traer a la audiencia un poco qué tipo de resultado es posible lograr con ese tipo de inversión. Claro, claro que sí, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación nuevamente y un placer estar conversando sobre este tema que es tan importante. Quiero comentar rápidamente que nuestro trabajo es en el tema de desarrollo de capacidades. Tiene cerca de 35 años. Hispanics in Philanthropy se crea en los Estados Unidos realmente como una red para apoyar y para reducir esas diferencias o esos gaps que había para las organizaciones latinas, las organizaciones lideradas por latinos y que sirven a latinos. ¿Qué estábamos viendo y qué seguimos viendo nosotros en este contexto, desafortunadamente? Que los fondos filantrópicos no llegan a esas comunidades y que de la misma manera que los fondos filantrópicos no llegan hacia América Latina como nosotros quisiéramos. Y parte de ese problema sistémico de la filantropía transnacional tiene que ver con el tema de confianza. Y atrás del tema de confianza está el tema de desarrollo de las capacidades del sector.
Entonces, Hispanics in Philanthropy desarrolló todo su modelo de intervención bajo ese esquema. Nosotros creamos el Founders Collaborative for Strong Latino Communities. Este es un modelo de filantropía que se desarrolló durante más de 20 años y que se enfocaba específicamente en eso, fortalecimiento de organizaciones de base para lograr esa conexión, digamos, o ese vínculo o puente entre la filantropía que estaba a lo mejor en Nueva York, en Chicago, en Seattle, y que no iba a llegar a Nuevo México. Lo mismo a Las Cruces, Nuevo México. Lo mismo pasa en América Latina, y quiero hablar de nuestro contexto. Es muy difícil llegar a las organizaciones que están trabajando en Chiapas, México, o en algún municipio, o alguna ciudad en particular en Centroamérica. Normalmente los fondos filantrópicos llegan a los sospechosos comunes, llegan a esas organizaciones intermedias que hacen un gran trabajo, pero que no apoya la capacidad local, la capacidad nacional, que muchas veces son intermediarios que están algunas veces en otros países. Y ahí tenemos cosas y casos muy interesantes, donde lo que hemos visto, Hispanics in Philanthropy ha desarrollado reportes que analizan estos flujos filantrópicos, y hemos visto que a lo mejor uno de los donativos más importantes para temas agrícolas en Guatemala está ubicado en Italia. O sea, la organización que recibe los fondos. Entonces, ese es el problema que nosotros desde Hispanics in Philanthropy queremos aportar y resolver, desarrollando las capacidades de las organizaciones para que realmente a nivel local puedan tener una incidencia, y creemos mucho que el cambio local realmente tiene grandes implicaciones. Entonces, el tema de desarrollo de capacidades podría decirte que está en nuestro ADN como donante. En nuestro ADN como donante siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque creemos que es un tema sistémico que hay que resolver. Me preguntabas también, Silvia, sobre cómo nos beneficiamos los donantes de este tema. Creo firmemente en el tema de que la filantropía tenemos la responsabilidad de ser innovadores y de ser arriesgados. Yo creo que en el momento en que nosotros ponemos fondos que no tienen restricciones, en lo que apostamos es en las organizaciones y en su misión. Entonces sí tenemos una teoría de cambio muy clara, donde cada uno de los movimientos que nosotros buscamos influir, apoyamos con fondos unrestricted o sin restricción, con fondos flexibles, perdón, apoyamos a organizaciones que contribuyen a esa misión. Entonces, creo firmemente en que esos recursos le dan flexibilidad a las organizaciones y espacio para innovar, para ir más allá. Espero haber respondido tus preguntas, Silvia. Sí, me respondiste. Lo único que me gustaría también preguntarte es acerca de cómo se mide el éxito de la fundación flexible, de la financiación flexible. Cómo se alinean los resultados, los informes y las métricas, ¿no?, con sus beneficiarios. Me gustaría entender un poquito acerca de eso. Sí, yo creo que ahí es donde entra buena parte de la confianza. Y las mediciones tienen que ver en ese fortalecimiento de la organización y en innovación. Lo que queremos ver al final es que la organización, y me parece que Juan José lo comentó, es también tener esa distancia y ese espacio para preguntarnos qué sigue. O sea, para otra vez, innovar, pensar, reflexionar en el trabajo que hacemos. Esas son mediciones sumamente difíciles de hacer, pero tenemos que salirnos de ese saco y entonces dar espacio a que las organizaciones que saben su tema puedan tener ese espacio y tranquilidad, puedan tener los recursos también para poder adaptarse a este nuevo contexto. Por ejemplo, ese tema de adaptabilidad. ¿Cómo lo vamos a lograr si no otorgamos fondos flexibles a las organizaciones?
Yo creo que esos son parte de de las mediciones que tenemos que ver, que son mediciones donde algunos consejos no se sienten tan cómodos, pero tenemos, creo que hacer, digamos, un esfuerzo de convencimiento, de flexibilizar también nuestros propios indicadores. Perfecto, perfecto. Algunos puntos que me llama mucho la atención, ¿no? El indicador de la capacidad de adaptarse a una organización, la incidencia, ¿no? Del público en su comunidad, la innovación y la recaudación de fondos, y me trae su ala, me trae un poco de la importancia de los donantes, siempre tener en cuenta que muchas veces cuando decidimos con nuestras donaciones, muchas veces estamos creando un ambiente de competencia entre las organizaciones y también un poquito de un ambiente no siempre suficientemente inclusivo a las organizaciones, me parece. Muchas gracias porque me hizo pensar, ya me ha traído algunas reflexiones muy claves, me parece. Bien, y muchas gracias. Y me gustaría seguir con Carolina, ¿no? Carolina es directora de una organización dedicada a la calificación de la inversión social en su país. Están trabajando hace muchos años con un grupo de filántropos e inversionistas sociales latinoamericanos, especialmente en Colombia. Y nuestra conversación también me llamó muchísimo la atención que sabemos, ¿no?, de las dificultades para los filántropos y inversionistas latinoamericanos de tener una cultura de inversión flexible y las capacidades institucionales. También fue algo que me dijo, que compartió Gracia ahora con nosotros, ¿no? Es decir, que es importante invertir en estas organizaciones, pero desafortunadamente no tenemos en los donantes latinoamericanos una cultura de hacer este tipo de inversión, ¿no? Y por otro lado, estas organizaciones necesitan de ese aporte para ser más eficientes en los cambios sociales que necesitamos en nuestros países. Entonces me gustaría, Carolina, pedirte que pueda compartir un poco con nosotros cuáles son para vos los paradigmas, ¿no?, que impiden a los inversionistas latinoamericanos que hagan ese tipo de inversión y cuáles son los cambios que crees que son necesarios para hacer lograr ese tipo de inversión entre nuestros donantes latinoamericanos. Hola, bueno, gracias Silvia y a todos por invitarnos a esta conversación tan importante y tan relevante para fortalecer en general el ecosistema de la filantropía en Colombia. Yo quisiera resumir digamos, el pedazo de la pregunta sobre los paradigmas en 3 paradigmas que creo son los que nos han llevado al comportamiento que tenemos actualmente. Un primer paradigma que creo que se construyó en los 80s, 90s, donde teníamos la idea de que cada peso tiene que llegarle directamente al beneficiario. Entonces, las instituciones, las organizaciones sociales se enorgullecían cuando le decían a sus donantes, o sea, si donaste $100, los $100 llegaron al niño de bajos recursos en un lugar X. Y creo que eso hoy en día ya es una percepción errada, es un error de tiempos, porque esa idea ya ha evolucionado y ya sabemos que no es necesariamente así. O sea, que la filantropía puede estar muy bien invertida sin necesariamente llegarle el 100% al beneficiario. Porque en general hemos aprendido que la filantropía son recursos privados para el bien común, son recursos privados que deben ser, digamos, utilizados para ensayar, para pilotear, para tomar riesgos. Gracia lo decía en otro momento, trabajamos en un sector de riesgo y yo creo que pocas personas entendemos la filantropía así, es un sector de tomar riesgos. A mayores riesgos vamos a probablemente encontrar mejores respuestas para unos problemas muy complejos. Un segundo paradigma que creo que nos
ataña es que creemos que la responsabilidad para fomentar donaciones flexibles cae 100% en las organizaciones. O sea, creemos que las organizaciones sociales son las que deben como demostrarle a los donantes que están haciendo las cosas bien y por ende que pueden recibir donaciones flexibles. Y también creo que eso ya es un error porque es una relación de doble vía y los donantes, los filántropos, los inversionistas sociales también tienen una gran responsabilidad para, digamos, para conocer, para aprender sobre las mejores prácticas que los hacen a ellos unos buenos donantes. Y unos buenos donantes hoy en día saben que hay que ser flexibles en ciertos momentos. Y por último, un tercer paradigma que creemos que los donantes saben más de lo que necesita la organización que la organización misma. ¿Sí? Hay como una idea de que yo donante te puedo dar a ti, organización social, mejores tips, lineamientos, inclusive que conocen más que la misma población con la que se trabaja. Y eso es un error porque además está enmarcado como en toda una idea de que debemos ser cautelosos con las organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales de pronto no están tan bien posicionadas o no están tan bien preparadas o no tienen el personal suficientemente capacitado que otros sectores. Entonces, hay como muchos errores conceptuales o errores como de tiempos, sobre todo, que creo que ya debemos actualizarnos y empezar a entender que estamos en otros momentos de la filantropía. Eso por un lado. Entonces eso, para resumir, 3 paradigmas que considero son fundamentales en por qué nos comportamos como nos comportamos. Y en cuanto a los cambios que se deben hacer, pues ante todo debemos ser conscientes que los cambios toman tiempo y que necesitamos nueva información e información precisamente como la que saca un informe como estos. Necesitamos informes, necesitamos investigación, documentación de qué está pasando en la filantropía latinoamericana. Esto es algo que Estados Unidos y Europa y otros países nos llevan muchísima ventaja porque en esos países se hace investigación al respecto. Y tanto en Colombia como en Latinoamérica en general, nos hace falta tener datos, tener conocimiento que nos haga entender dónde están como nuestras principales retos y trampas para avanzar. Entonces, definitivamente hay que hacer muchos estudios como estos que nos traigan mayor información. Debemos aprender y ser conscientes que las donaciones flexibles deben abrir el camino, como hacer camino para que otros puedan pilotear y ensayar y tomar riesgos. Y tercero, necesitamos ser conscientes que estas donaciones flexibles van a fortalecer todo el ecosistema de la filantropía, ¿sí? La filantropía no va a mejorar solamente con fortalecer los programas puntuales que llevan las organizaciones sociales. La filantropía, el sector filantrópico va a fortalecerse cuando hay donaciones flexibles, cuando hay fortalecimiento en las capacidades de los actores, y eso va a robustecer y como a florecer todo el sector. Entonces yo diría que en esos 3 paradigmas y en esas 3 necesidades de cambio, creo que encontraríamos muchas buenas respuestas para avanzar. Gracias, Carolina. Y eso creo que vale para los donantes corporativos y familiares también, ¿no? Absolutamente, sí. ¿No? Tenemos que de alguna manera traer a la mesa ese tipo de discusión también en el ambiente corporativo, que creo que siempre resultados a corto plazo y así es, ¿no? Así funciona y muchas veces ese tipo de pensamiento se queda en una cultura también en el estilo de inversión social corporativa. Entonces, muy buen punto que trae tu habla. Bien, y te quería hacer una preguntita más acerca de la nueva
era donde la solidaridad después de la pandemia creo que es, vamos a tener que vivir cada vez más la necesidad de practicar, ¿no? La solidaridad. Entonces me gustaría preguntarte si crees que hay un llamado para el sector para que tengamos más fondos flexibles, ¿no? Y construcción de capacidades institucionales, y si tu respuesta es sí, que me puedas compartir un poco de por qué crees que es importante. Pues mira, yo creo que es importante, pero no al 100%. O sea, creo que va de la mano con la respuesta anterior. Creo que los fondos flexibles son necesarios, pero también los fondos restringidos, digamos, o que van para ciertos programas, también son necesarios, claro, porque de lo contrario podemos caer en una trampa causada por nosotros mismos, que vamos a dejar de lado ciertos programas, ciertos proyectos, que además hay donantes y hay inversionistas sociales que sí le aportan mucho al sector al decir, yo quiero invertir esta plata para hacer este proyecto, ¿sí? Un ejemplo que todos vamos a conocer, el proyecto de tratamiento de aguas de Bill y Melinda Gates Foundation, ¿sí? Si estos señores no dicen, yo quiero meterle tal plata a tratar un agua para convertir aguas negras en agua potable, de pronto no necesariamente llegaríamos ahí, o de pronto nos demoraríamos mucho en llegar ahí. Entonces, también creo que es muy importante valorar esos intereses y esas pasiones de los filántropos en decir, yo quiero que mi plata vaya para tal proyecto. Eso es importante, porque ellos también ahí están innovando y están abriendo camino para unos temas que de lo contrario quizás no se nos ocurrirían o que se demoraría mucho en ocurrirnos. Pero también es importante tener esas donaciones flexibles. Entonces, pues como todo es un balance, hay que hacer un poco de ambos y ser conscientes de la necesidad de ambos. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, gracias. No, gracias, porque de alguna manera invertir en la capacidad operativa de la organización es también invertir en la capacidad de gestionar un proyecto o un programa directamente. Entonces me parece muy buena tu respuesta porque muestra la necesidad de balancear estos dos tipos de inversión. Muchas gracias, Carolina. Bien, me toca ahora seguir con Boris. Boris, en nuestra conversación tuvimos un poco la oportunidad de hablar acerca del trabajo, del largo trabajo de inversión y liderazgo y también indicadores que tiene Scale, y especialmente invirtiendo en esas organizaciones por su importancia, ¿no? Al capital social, y también la importancia de una sociedad civil fuerte, que fue un poco, estuvo de alguna manera en la habla de Juan José, de Gracia y de Carolina. Entonces, me gustaría preguntar, por favor, Boris, si puedes contar un poquito el rol que tiene la inversión flexible, el desarrollo para el capital social y la diferencia, y qué tan importante es que tengamos en Latinoamérica una sociedad civil fuerte, ¿no? Especialmente en los tiempos actuales, donde estamos en algunos de nuestros países viviendo un raro momento de riesgo de nuestra democracia. Muchas gracias, Silvia, y mis saludos a todos los participantes en este seminario, en esta conversación. A ver, yo quiero transmitir quizás 4 ideas. La primera es, hace 30 años, con el liderazgo y de la mano del Sinergos, creamos una institución en el Ecuador que se llama Scale, hace 30 años. Y la apuesta que se hizo en ese momento era precisamente invertir en la creación de la institución. No nos dieron plata para un programa específico, sino al principio fue cómo podemos sostener a un grupo de gente para que haga la institución. Eso es lo que ustedes llaman ahora el capital flexible.
Hemos estado en Ecuador 30 años, somos saludables, seguramente somos la organización más, no sé si la más grande, pero muy importante en el país. Y somos el ejemplo de la sociedad civil actuando por el desarrollo. No nos dan más plata para el sostenimiento de la institución. Ahora recibimos donaciones de muchas partes para los programas, pero la inversión que hicieron en crear la institución fue realmente estratégica, fue inteligente. Nos hemos quedado 30 años y después de 30 años uno puede hacer varias cosas y contar. Son miles los proyectos que hemos desarrollado, millones las gentes que hemos impactado y también mucho dinero el que se ha podido movilizar. Entonces, el primer concepto que quiero transmitir a partir de lo que se está conversando en este taller es la importancia que tienen las instituciones. Ese es un paradigma, esa es una constatación de haber transitado más de 50 años en todas partes del mundo en temas de desarrollo. Las instituciones son claves. Las instituciones significa un socio local que tiene capacidad, que entiende mejor la cultura, los hábitos, las reglas, los secretos, las complicidades a nivel local. Eso jamás va a entender el donante. Y entonces ahí también se construye una relación de confianza a partir de esa institucionalidad local. Y eso es crítico, ¿no? Y creo que varios de ustedes de alguna manera lo han dicho. La segunda cosa, es decir, esta primera es clara, ¿no es cierto? La importancia de la institucionalidad. No hablo de burocracia, no hablo de poderes tecnocráticos, hablo de instituciones que se quedan en el tiempo para hacer su trabajo. La segunda constatación, que también es muy importante, es que cuando hablamos de desarrollo, hablamos de retos, de desafíos que son complejos. El tema de la inequidad, el tema de la malnutrición, el tema de la violencia de género, el tema del deterioro ambiental. Ustedes pongan el tema que quieran y aproximarse a resolver esos temas toma tiempo. Por lo tanto, quienes mejores resultados pueden obtener son aquellos que han persistido, aquellos que han perseverado, que se han equivocado, que se han vuelto a levantar y pueden generar resultados. Esa es nuestra experiencia. Es más de una generación que hemos estado trabajando en los temas, pero hemos podido lograr algunas victorias en términos de democracia, en términos de diálogo, en términos de inclusión. Podría mencionar varios ejemplos y eso toma tiempo. Cuando uno tiene esa constatación, ¿no es cierto? Esa certeza de que las cosas no son para que te doy un donativo y creo que en 6 meses me eduques a la gente, eso no es así. Porque temas, por ejemplo, de la educación parten de alianzas, políticas públicas, políticas privadas, financiamiento, muchas cosas. Y por lo tanto, el tema es por ahí, ¿no es cierto? El largo plazo es el que nos lleva a los resultados. Unas instituciones, perseverar, quedarse en el camino a largo plazo, es parte de nuestra experiencia. El tercero es el tema de los actores, el tema de la gente siendo parte de los procesos. Y cuando menciono la gente, me estoy refiriendo a los jóvenes, a los indígenas, a las mujeres, a los pequeños empresarios, las personas con las cuales interactuamos. Y esa interactuación no es simplemente transferir cheques. Esa interactuación es generar confianza, conocimientos, saber para qué es bueno el uno, para qué es bueno el otro, qué es lo que yo sé más que tú y tú más que mí. Juntos podemos quizás inventar, probar
acertar. Ese es el tema del desarrollo. Y en esa historia de quedarse largo tiempo con un liderazgo institucional es que van surgiendo nuevos liderazgos, nuevos actores. Y entonces ahí tiene sentido la filantropía esta transformadora. Ahí tiene sentido esta filantropía flexible, ¿no es cierto? Que no se enfoca tanto en los resultados cuantitativos, que son importantes, eso no quiero negarlo, pero sí en ir invirtiendo en esos liderazgos, en esas actorías locales. Porque la bronca de la equidad de género, eso no se va a resolver con un donativo, eso va a necesitar permanecerse en el tiempo. Y habrá nuevos liderazgos que vienen, habrán reemplazos, habrá gente que abandona las tareas y lo que fuese. Entonces, la tercera idea es construir junto a la gente. Y lo que se construye junto a la gente es confianza. Y entonces, en lo local, el tema de la confianza hace que se tejan estas redes, que el capital social sea mucho más nutrido, sea mucho más fuerte, y que por lo tanto los recursos efectivamente puedan tener una mejor garantía de que van a ser bien utilizados. Y finalmente, la última idea que quiero compartirlas es que todo esto que hemos mencionado ustedes, que yo les he compartido, finalmente tiene que devenir en cuál es la capacidad que tienen nuestras organizaciones, no nuestros proyectos, nuestras organizaciones para enfrentar estos retos tan brutales como el que tenemos hoy día. En el caso del Ecuador, la pandemia del COVID desnudó 1 millón de cosas que las teníamos bien escondidas. Desató una crisis económica brutal, brutal. Tenemos 120 días encerrados, cientos de miles de gente sin empleo. Esto es grave. ¿Y quiénes estamos pudiendo meter el hombro a este desafío? No es un proyecto. Son instituciones que hemos estado ahí, que estamos hoy día apelando, que estamos ahí recuperando todo lo que se hizo con las mujeres rurales, que se hizo con los jóvenes indígenas, que se hizo con las organizaciones de microempresarios. Y esa es esa red, ese es el capital social que hoy día está ayudando a sobrevivir en el Ecuador. Está ayudando a que no nos matemos, a que sigamos todavía con fe en la democracia, ¿no? Que sigamos todavía en este mundo más civilizado. Esto último es lo que muchos llaman la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación, la capacidad de dar respuesta a lo nuevo. Y yo, con mucho respeto, les digo, siempre me inspiré, siempre fui hombre de lecturas, de investigación, pero nadie sabe más que la gente en su barrio, en su edificio, en su pueblo. Y hoy día un poco las respuestas están ahí porque el Estado fracasó. Nadie sabe cuál mismo, si hay la vacuna, no hay la vacuna. Las contradicciones científicas son brutales, el desconcierto. Y entonces la confianza está otra vez en el nivel local. Y si en el nivel local existimos como instituciones, como liderazgos, si generamos credibilidad, entonces creo que somos los mejores socios para que esta filantropía llegue y efectivamente pueda generar los resultados que el desarrollo pretende conseguir. Eso quería compartir, gracias. Sí, muchas gracias, perfecto. En verdad, como tú hablaste de la confianza, me gustaría en los minutos finales intentar traer un poquito de las preguntas y comentarios que se hizo a lo largo de la conversación que tuvimos. Y la primera que me gustaría traer a la mesa es, ¿cómo creen ustedes, ¿no? ¿Cómo construimos relaciones de confianza? Entonces me gustaría pedir que uno de ustedes pueda, que se sienta cómodo en contestar esta pregunta, que me pueda traer un poquito cómo se construye este ambiente de confianza, ¿no? Y también una segunda pregunta que traigo a la mesa es si la percepción puede ser una barrera o
un facilitador para generar confianza? Quizás, Silvia, me inclino Bueno. para responder, perdón, la primera parte de ese tema de cómo generar confianza. Yo creo que los donantes estamos en un momento donde tenemos primero que tener un acercamiento real con las organizaciones. O sea, un acercamiento real es realmente entender las cosas que no están funcionando. Esas son las cosas más importantes que hay que entender. Y realmente tener esas conversaciones honestas para poder asegurar que estamos nosotros facilitando o acercando recursos en donde la organización realmente lo necesita o las comunidades. En este caso me refiero a las organizaciones porque realmente muchos de estos fondos flexibles a lo que apuestan es a esas organizaciones. Y como mencionaba Carolina, realmente ese fondo lo que busca es desarrollar el sector. Entonces, creo que el tema de ese acercamiento es clave. Sí, gracias, gracias. Me gustaría, me parece que Juan José también pidió un poquito la palabra. Me gustaría dar a él la oportunidad de contestar y después voy a seguir con unas preguntitas más que me hizo la audiencia. Bueno, a mí me gusta mucho una frase que dijo un facilitador de este proceso que hablábamos de Step Up. Y él dijo, la confianza es un riesgo, pero es necesaria. Es decir, cuando uno confía en alguien, en una institución, en una persona, pues de repente las cosas no resultan como uno quisiera. Pero si no trabajamos sobre la base de confianza, es muy difícil. Es decir, necesitamos un nivel básico de confianza para poder trabajar juntos. Y en este caso, la filantropía también implica relaciones de poder. Yo lo digo de una manera muy simplista, pero quien tiene la plata pone condiciones. Entonces, el reto es cómo construir una relación mucho más igualitaria, mucho más horizontal. Y en eso es importante partir de un respeto mutuo, de una valoración de lo que hace cada quien, de responsabilidad en los compromisos, cada quien cumplir eso que le toca hacer. También la transparencia y la rendición de cuentas. Y considero que algo fundamental es la comunicación. Es decir, una comunicación fluida, ir y venir, y eso permite que las relaciones de confianza avancen. Es decir, porque no es de la noche a la mañana, tiene que haber un periodo de conocimiento de quién es uno, quién es el otro, en fin, pero sí es importante que esa comunicación se mantenga y como tú decías en algún momento, que nos sintamos socios, que compartimos un esfuerzo, que estamos en lo mismo y eso fortalece relaciones de confianza. Sí, muchas gracias, Juan José. Hay una pregunta que aquí creo yo, tú puedes también contestarla porque yo me acuerdo un poquito de nuestra conversación. Hay una persona que nos pregunta, que se interesa mucho acerca de cómo han visto que una financiación flexible se traslada a un impacto para las comunidades en las que trabajan, ¿no? Si han utilizado algún mecanismo para medir ese impacto y si hay alguna evidencia. No sé si te toca, Juan José, o alguno de ustedes que se sienta más cómodo en contestar esta pregunta de nuestra audiencia. Bueno, yo quiero insistir en lo que dijo Boris, en cuanto a que los resultados no son en el corto plazo, es un acumulado y confluye en diferentes cosas, y que mucho de esto es cualitativo, y lo cualitativo es más difícil de medir. Sin embargo, es importante esas reflexiones para ir captando esos indicadores de que nos dicen hay avance, las instituciones, las organizaciones se fortalecen y están aportando mejor a las comunidades, que es la razón de ser nuestra. Sí, Quizás, sí, por favor, adelante, Boris, por favor.
Frente a la pregunta, yo quisiera hacer dos aportes, ¿no es cierto? La financiación flexible debiera ser entendida como una suerte de capital semilla. Y el capital semilla es eso, ¿no es cierto? Es una semilla que tiene que crecer, que tiene que cultivarse, que tiene que regarse, que tiene que sacar las malezas, etc. Y ese capital semilla sembrado en el territorio, llámese niñez, llámese indígenas, llámese lo que se llame en algún sector de nuestros países, es un modelo de incentivo, ¿no? Para que vengan otros. Si es que a mí me está dando un dinero alguien de, no sé, de Estados Unidos, de Alemania, lo que fuese, o de alguna corporación, es un tema de que dicen, a ver, voy a apostar por ti, apostar, ¿no es cierto? No es que hemos sido amigos de toda la vida, que nos conocemos, pero han hecho obviamente su due diligence, su trabajo, y saben que hago las cosas bien, correctamente, ¿no? Y eso genera este desarrollo a nivel local. Pero no solamente porque les llega a los niños el desayuno o la alimentación o los libros, sino porque adicionalmente esas organizaciones están trabajando por políticas públicas. Esos son los que están en la movilización social, luchando por el presupuesto, luchando porque haya mejores maestros, que el internet llegue al campo, que las medicinas lleguen a las madres. Pues fíjate, estas otras cosas que salen de esa inversión, que seguramente no estaba en el proyecto. En el proyecto lo que estaba quizás es un modelo de fortalecimiento institucional de tal asociación. Pero a partir de esa inversión transformadora, semilla, hoy día tienes mejores políticas públicas, hay veedurías ciudadanas, hay sistemas de denuncias, hay seguimientos. El desarrollo no solamente es el dinero y el proyecto, el desarrollo es la interacción de muchos actores en torno a un mismo propósito. Y todo eso yo creo que se logra. El tema de la niñez, la pregunta que nos hacen, creo que es quizás el más cómodo para mí de explicar, ¿no? De cómo los impactos cada vez son mayores. Sí, muchas gracias, Boris. Me gustaría entonces traer una pregunta que a mí me suena muy buena para Gracia. Hay una persona, un asistente de nuestra conversación de un país latinoamericano que nos pide alguna sugerencia, ¿no? Para una organización civil que busca expandirse para trabajar en diferentes partes de Latinoamérica, de cómo ella puede, como organización, buscar fuente de financiación internacional. Pide sugerencia. Entonces, me gustaría preguntar si Gracia tiene alguna sugerencia, cómo estás de alguna manera involucrada en ese tema de la financiación internacional, si nos puede compartir alguna sugerencia, amable sugerencia a nuestro amigo latinoamericano. Claro que sí. Y es una sugerencia que puede sonar muy básica, pero creo mucho yo que los latinoamericanos nos movemos a través de nuestras redes de relaciones. Nos movemos y cultivamos una serie de redes interesantes, profesionales y personales. Entonces, lo que yo le diría es, primero, unirse. Lo invitamos a acercarse a Hispanics in Philanthropy. Que podamos nosotros, que pueda ver y conocer parte de las redes de aliados, donantes que están en la región, pero también estoy seguro que en Argentina, etcétera, hay estas mismas redes de donantes innovadores, de donantes progresistas que están buscando a organizaciones que también están haciendo el cambio. Entonces yo estoy muy contenta de ver que la filantropía en América Latina está creando espacios para estas reflexiones. Sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Y bien, me toca desafortunadamente terminar la conversación. Les quiero decir que para mí, que trabajo hace muchos años en el sector, fue fantástico escuchar la conversación. Ojalá que haya sido también una buena oportunidad para ustedes. Entonces, mis queridos amigos, eso incluye nuestra programación para hoy. Fue acerca de financiación desde la confianza. Esa conversación desde un lugar de confianza fue preparada, ¿no? Con el objetivo de alcanzar más organizaciones que estén abiertas
a experimentar ese tipo de inversión y los invitamos a unirse y llevar de vuelta, ¿no?, a sus propias organizaciones y a su propio trabajo, si es un consultor para organizaciones que de alguna manera pueda traer a la reflexión ese tipo de tema que estamos, si es una organización donante que por favor que tengan, pueda reflexionar acerca de la importancia de ese tipo de relación de confianza entre la organización y sus organizaciones beneficiarias, ¿no? Y también a las organizaciones traigo a la reflexión la importancia de también buscar y muchas veces conversar con sus donantes acerca de la necesidad de ese tipo de inversión. La sesión y el informe fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación CIT y este webinario es parte de la misión de Synergos sobre cómo generar confianza y colaboración como elementos claves para la generación y cambios de los desafíos sociales que tenemos en el mundo, ¿no? Todavía tenemos muchos desafíos y que tardarán mucho tiempo y la confianza es un ambiente, es algo clave para un ambiente de generación, ¿no? Quiero agradecer muchísimo a la Fundación Citi por todo lo que hizo con ese estudio. Y les quería decir que les enviaremos, como dije antes, un correo electrónico de seguimiento después de esta sesión, donde podrán encontrar el informe y buscar más informaciones, ¿no?, acerca de cómo se puede hacer y lograr éxito, ¿no?, a la transformación social desde ese tipo de inversión. Me gustaría agradecer muchísimo a la dedicación de todos los 4 panelistas, Gracia, Carolina, Juan José y Boris, que trajeron un poquito de su largo conocimiento acerca de eso, ¿no? Y por todo que hemos aprendido con ustedes en esta charla, ¿no? Me gustaría también agradecer a mis amigos de Synergos que de alguna manera aportaron mucho de su apoyo, ¿no?, para que hoy tengamos ese webinar, como Derek y Marina, Gracie, Swat, el equipo de comunicación de Synergos, Laura, Daniela. Agradezco muchísimo por el apoyo de todos y me gustaría decir que deseamos que todos estén seguros en sus países, en sus lugares, y conectados a su esencia, ¿no?, a lo humano que somos. Entonces espero verlos pronto y agradezco muchísimo por todo que hemos vivido en esta hora y media. Muchas gracias.